Catalina, quizás esta mujer no es muy conocida, pero sin embargo fue muy importante por todo lo que hizo, aunque la muerte se la llevó siendo bastante joven, a los 56 años. Su labor, su magnífica labor de ayudar a los indígenas del Nuevo Mundo y particularmente a las niñas, quedaron en la historia para siempre. Nació en Llerena, Extremadura, en 1490 y murió en México en 1546. De su infancia poco o nada se conoce. Parece ser que pertenecía a una familia acomodada, pero no rica, y que se casó con Pedro Tinoco, con el que tuvo dos hijas, María y Francisca. En 1514, la familia Tinoco embarcó en Sanlúcar de Barrameda rumbo a Santo Domingo, capital de la República Dominicana. La idea de Catalina era acompañar a su marido, como tantas otras mujeres de aventureros que quisieron abrirse camino en el nuevo continente, pues ella también quiso. Su vida transcurría como era habitual en una ama de casa, cuidando de su hogar, sus hijas, sus dos sobrinas y su marido. Catalina era terciaria franciscana, que era una cofradía de mujeres laicas de una gran honestidad y vida cristiana. Su marido, Pedro Tinoco, murió y Catalina comenzó a ocuparse de la educación de las hijas de los capitanes de Hernán Cortés y de los hidalgos de casas acomodadas. Pero al conocer la vida de los indígenas, sobre todo la de las niñas, que eran simple mercancía para hacer transacciones y alianza entre sus padres y los caciques españoles, decidió darles una educación y una formación religiosa. Incluso les indicaba la manera de vestirse. Educó a las solteras para que se casaran con muchachos formados por los franciscanos, de acuerdo con el matrimonio cristiano monógamo e indisoluble, ayudándolas a que fueran conscientes de su calidad como persona. Para ello pidió al franciscano Fray Toribio Benavente parte de un antiguo palacio en la ciudad de Texcoco para crear un colegio para ellas e inculcarles sus enseñanzas. Ocurrió un triste hecho, pero sin embargo esto facilitó la ayuda que Catalina tanto deseaba. Darles, en 1529, unos indios asaltaron el colegio y raptaron a dos jóvenes. La orden fue dada por un cacique español que se había encaprichado por una de ellas. Indignada Catalina por semejante tropelía, pidió ayuda al obispo para conseguir su rescate y tratar al menos de que esto no volviera a ocurrir. Nada consiguió, porque el presidente de la Audiencia de México era el hermano del regidor que había ordenado el secuestro, y por supuesto el arzobispo no quería enemistarse con él. Pidió entonces ayuda por carta al mismísimo Carlos V, pero el rey estaba a punto de ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano y no hizo nada. Afortunadamente la carta fue leída por Isabel de Portugal, su esposa, que muy afectada por el hecho decidió tomar cartas en el asunto